Porque si tú me muestras el experimento que yo te muestro del efecto Fata Morgana con curvatura, yo me callo la boca. Si me enseñas el experimento del barco con difracción, con curvatura, yo me callo la boca. Claro, matices, Enrique. Todo tiene sus matices, ¿no? Entonces ahí es muy importante. Yo solo quiero manifestar mi perplejidad con el tema de la Tierra bola. El hecho de que, claro, utilizan el tema de la gravedad como si fuese una chistera mágica de la que no paran de salir conejos. Es decir, se utiliza de una manera, para mí, totalmente contradictoria, porque para algunas cosas el agua pega todos los océanos en la Tierra, girando a esa velocidad, pero al mismo tiempo, fíjate cómo descienden de las montañas todas las aguas a través de los ríos y todos van a parar al mar. ¿Ahí qué pasa? ¿La gravedad parece que hace una especie de punto y aparte, excepciones? O, claro, veo ahí que las leyes de la física... sobre todo, Iván, plantéate por un momento que casi todas las leyes de la física estén equivocadas. Vale. Luego podríamos hablar con Enrique también sobre el tema de los jesuitas. Los grandes pioneros y promotores del heliocentrismo eran todos jesuitas. Pero bueno, fíjate que a lo que quería ir, simplemente, si todas las leyes de la física estuviesen equivocadas, ¿cómo nos sentiría decir que la Tierra es plana? Una locura, ¿verdad? Si estuviesen equivocadas, pues todo debería cambiar todo. Claro, claro. Yo quería comentar una cosa y a ver qué es lo que os parece y quiero saber vuestra opinión. ¿Sabéis lo que es un magnet, una cosa magnética? O sea, un imán, ¿vale? Sí. Cuando tú tienes dos imanes se pegan. Eso es cierto. Por la ferrita. O se repelen si están en la otra polaridad. Imagínate, la polaridad, sí. Imagínate 100.000 trillones de imanes, pero muy pequeñitos. Si los tiras a una piscina, ¿qué forma van a adquirir? Se van a pegar todos unos a otros, van a hacer una cosa fusiforme, pero medio esférica. En un ambiente, quizás, donde, imagínate en el agua tomarán una forma esférica, más o menos. En el espacio hay partículas de ferrita, imanes naturales, digamos. Y los meteoritos pueden tener, no tan pequeñitos, sino mucho más grandes. Dale 10 millones de años. Irán formando núcleos planetarios. Con esto quiero decir que, según mi razonamiento, que puedo que me equivoque, quizás de forma natural vemos en la propia naturaleza cómo las partículas se unen y van formando mediosferas. Claro, porque la esfera es la máxima eficiencia de la energía. Eso es verdad. Sí, eso está defendido y es así. Lo que dice Iván está admitido por la ciencia. Claro, pero luego entramos en realmente porque las mesas sean mejor cuadradas, todas son cuadradas. Claro, son cosas que tampoco es determinante. Me parece muy interesante el planteamiento, pero tampoco es determinante, porque con que haya una diferencia, ya las cosas pueden cambiar muchísimo. Y respecto a la gravedad que decía David, ninguno de los terraplanistas que realmente, digámoslo así, saben defender los argumentos de la Tierra plana, te dirá que no existe la gravedad. Eso es una cosa que nos echan como arma arrojadiza. Pero nosotros no estamos diciendo que no exista la gravedad. Lo que estamos diciendo, que es muy distinto, es que no puedes achacarle unas propiedades a la gravedad que son irracionales hacia otro lado. Por ejemplo, si la gravedad está atrayendo las toneladas de peso del mar y sujetándolo a una esfera que es completamente irracional en el ámbito científico que nosotros podemos probarlo, ¿cómo puede levantar el vuelo una mariposa? Si es capaz de atraer todas las toneladas de agua, ¿cómo no es capaz de atraer el pequeño peso de una mariposa? Entonces, ahí es donde se les empieza a hacer aguas, por eso siempre nos achacan así a lo loco. No, es que para vosotros no existe la gravedad. No, hermano, la gravedad existe y eso es mesurable. Yo cojo el vaso, lo tiro y me cae porque hay gravedad. Ahora, lo que no está demostrado empíricamente es lo que nos enseñáis vosotros en conocimiento del medio en el instituto, que hay un núcleo metálico ahí que está girando y que hace que todo se atraiga, porque lo cierto y lo empírico es que más de 12 kilómetros nunca nadie ha sido capaz de profundizar, porque lo que ocurrió a los que lo intentaron es que revientan las brocas. Claro, no me digas por qué. Por la presión. Aquí lo que veo, Iván, es que se les permite todo, absolutamente, a los científicos, y no quiero, por supuesto, tacharlos a todos de lo mismo, porque yo tengo grandes amigos que son físicos. Pero, bueno, es que muchas de las cosas, o casi todas, las que yo defiendo dentro de este tema, es porque he tenido largas conversaciones con estos físicos terraplanistas, Iván. Lo que pasa es que no, por ejemplo, de 10 que conozco, solo uno querrá salir.
y aún así se lo va a tener que pensar. Porque otra cosa es lo que tú piensas en tus adentros y otra cosa es salir a los medios a defender lo que tú piensas. Ahí te puede caer una de muy gorda. O te puede arruinar completamente tu carrera, ¿no? Sí, es verdad. Pero veo aquí que intervienen demasiadas cosas en un modelo con un espacio infinito, lleno de plagado de cuerpos esféricos, de restos de rocas meteoríticas, una esfera girando a esas velocidades, alrededor de una estrella amarilla de tipo G. Lo veo todo como mucho más difícil y, en cambio, el modelo de Tierra plana es muchísimo más fácil. Muchísimo más fácil, muchísimo más factible y entendible. Y aún así la gente prefiere la versión que se le ha dado desde que nace hasta que muere. Es decir, no deja de ser también, ojo, y a lo mejor estamos equivocados yo y Enrique, y tienes toda la razón tú, Iván, pero me da la sensación de que forma parte de un programa que nos han metido en la cabeza y no somos capaces de salirnos de eso. Pero creo que hemos dado un paso muy importante, el hecho de que hoy estemos hablando contigo, Iván, de la forma que lo estamos haciendo con el máximo respeto para el público también. Bueno, yo realmente me he cansado de ver miles y miles de metrajes, tanto del espacio como de astronautas, como de diferentes misiones. Y bueno, yo tengo casi el convencimiento de que el 99,9% de la NASA es todo un montaje, un teatro de cartón piedra, a unos niveles en que vamos a decir que cada truco que han ido utilizando ha estado siempre, digamos, adaptado a cada época en que iba avanzando pues este tipo de gráficos. He visto, por ejemplo, cosmonautas rusos a finales de los 60 en stop motion, así como hacían antes las películas de dinosaurios. En los antiguos se nota mucho, es verdad. Se nota mucho, ¿no? Y claro, siempre ves lo mismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el espacio a mí me huele fatal, me huele fatal. Ahora ya no hablemos de los impresionantes gráficos que hacen, pero aún hoy me parece, no sé, Enrique, corrígeme que tú eres muy experto en esto, tampoco son capaces de hacer la Tierra en movimiento. Se sigue viendo... No, eso no pueden hacer. Aún no se ha conseguido hacer ese efecto y es alucinante cómo la gente no discurre, no piensa en que, caramba, si se ve un tío ahí que está subido, un astronauta, en esa plataforma flotante que dice que va a miles de kilómetros por hora, una locura, y la Tierra también, pero no se ve, a 1700 por hora, pero la Tierra está parada ahí. Yo de verdad no entiendo la gente cómo no tiene en cuenta todas las leyes de la física oficialmente aceptadas, que se contradicen constantemente. Pero bueno, no quiero monopolizar el tema. Adelante. Me encanta. Mientras nosotros estamos hablando de esto, lo ideal va a ser eso, que Iván va a ir mostrando diferentes vídeos que yo le dejo y en los cuales se ve que están atados con cables, agarran los cables, están borrados con tecnología. Entonces, tenemos muchos vídeos que demuestran esto, pero como estamos diciendo, tiene razón completamente Iván, en que esto no es determinante. Podrían estar falseando las grabaciones por distintos motivos, económicos, lo que tú dices, estar por delante de otros países, etcétera, etcétera. Eso es verdad, esto no es determinante, pero es muy interesante ver cómo les encontramos con fallos, tanto en la actualidad como antes, es decir, les encontramos colgados de cables, también tenemos las imágenes precisamente de las burbujas, de cómo salen, que las mostraremos en pantalla, que esas son grabaciones en piscinas, y también las imágenes que son también muy importantes en 3D, que se ve cómo desaparece hasta el actornauta, y así. Pero bien, como hablamos, esto realmente no es determinante, y hay que decirlo aquí, está claro, Iván lo acepta, porque realmente esto no determina que la Tierra no sea esférica. Sencillamente determina que la NASA nos miente, y en eso creo que los tres estamos de acuerdo. Y no hablemos ya de la Estación Espacial Internacional. Es que costó mucho dinero, que ese es el caso. A mí lo que más me duele es tantísimo dinero. Porque dices tú, bueno, un poco de dinero, pero tantísimo. Bien, teniendo eso en cuenta, que vemos las grabaciones y en las antiguas, lo que bien dice David, ya no solamente es ver que cuelgan de cables y ver los tirones que les dan los cables, como ellos tratan de levantarse y los levantan los cables, porque es ilógico con cualquier gravedad levantarse así, sino que ahora, en la actualidad, también vemos esos cambios y se pueden replicar, que esto lo quería mostrar para que la gente lo viera, el efecto que ellos nos enseñan siempre cuando se ponen a hacer vídeos con niños y les enseñan, mira el agua, cómo queda el agua en el espacio y demás. Todas esas pruebas se pueden replicar, y esto es empírico, tenemos las grabaciones y ahora las mostramos, es que se puede replicar en los aviones de altitud. En caída libre te hace exactamente lo mismo que ellos replican en
sus grabaciones, que se supone que son reales en el espacio, pero se replica perfectamente en los aviones en caída libre. Entonces hace el mismo efecto con el agua y también incluso ellos a veces se corrigen y se agarran, y vamos a poner los vídeos como se ve que muchas grabaciones podemos cotejar que seguro están utilizando alguna de estas tres técnicas. Una de dos, o están en las piscinas porque se ven las burbujas, o dos, porque están enganchados con los cables, o tres, porque están en caída libre en estos aviones. Bien, hasta ahí estamos todos de acuerdo y ahora vamos a empezar en algo más profundo. Estamos enseñando las imágenes de la ISS y cómo es exactamente igual a lo que hacen en un avión. Comparativamente ponemos lo mismo y se ve que es exactamente lo mismo. Bien, dejando claro esto, y poniendo los vídeos de las burbujas en las piscinas, enseñamos ahora a la gente para que lo vea las piscinas de grabación. Esto es algo admitido y ellos dicen que son para entrenar, cosa que es plausible, por eso esto no es nada determinante, pero es plausible. Y una vez pasamos de eso, pasamos a la trigonometría esférica, vamos al experimento científico, a la experimentación. Esto sí que ya pone en aprieto la teoría de la Tierra esférica, y aquí ya Iván nos va a tener que contestar ciertas cosas que son más complejas. Entonces, empezando por la trigonometría esférica oficial, vamos a mostrar en pantalla cómo se calcula exactamente lo que viene a ser la ecuación que determina la curvatura. Y tenemos las cuentas de Pitágoras, de Samuel Rowbotham, que lo dije de aquella manera, y Bhaskara segundo. Se sacan de ahí, es la misma cuenta, y si hacéis las cuentas con la IA, os las va a hacer exactamente igual. Da exactamente m cuadrado por 7,99364 igual a d, que vendría a ser el diámetro de la Tierra y así. ¿Para qué se hace esto? Para calcular la caída de curvatura. Si la Tierra es esférica, como nos cuentan, tiene que haber caída de curvatura y cuanto más asciendes, tú menos puedes ver porque el horizonte se te queda abajo, supuestamente. Algo que realmente no hemos podido comprobar y lo vamos a analizar aquí, que el horizonte siempre nos queda a nuestro nivel. Algo muy extraño, pero que, como decimos, tampoco es ultra determinante porque eso ya hay que saber de perspectivas, punto de fuga y demás. Bien, si hacemos el cálculo de la trigonometría esférica, podemos ver que 10 kilómetros, para hacernos una idea, que a 10 kilómetros de altura, más o menos como vuela un avión comercial que vuela entre 9 kilómetros de altura y 14 kilómetros de altura, pues, ¿qué distancia podríamos ver a lo lejos con la trigonometría esférica oficial que nos enseñaron en el colegio? Pues las cuentas exactas son, a 10 kilómetros de altura más o menos que viaja un avión comercial, deberíamos de ver 357.000 metros. Bueno, 357.099 metros. Entonces, deberíamos de ver unos 357 kilómetros, para ser así rápidos, a 10 kilómetros de altura. Pero bien, nosotros ahora lo que vamos a ver, voy a dar dos claves más para que la gente comprenda la prueba que le vamos a poner. Entonces, entendamos que las mediciones y los vídeos que vamos a enseñar son de J. Tolan viajando en un avión comercial. J. Tolan es un youtuber como nosotros, pero que sencillamente se gastó mucho dinero en un objetivo con infrarrojo, para poder ver a más distancia aún. Y entonces graba desde la ventanilla de un avión comercial hasta dónde es capaz de ver. Por eso quise poner explícitamente que 500 millas equivalen aproximadamente a unos 804 kilómetros, para que la gente sepa, porque él lo va a hacer en millas. J. Tolan lo hace en millas y yo lo voy a ir traduciendo a kilómetros para que todo el mundo lo entienda. Así que nos quedamos con que 500 millas son unos 804 kilómetros. Y bien, aquí repaso a qué altura viajan los aviones, que son entre 9.000 y 12.800 metros, dice más o menos entre 9 y 12 kilómetros de altura un avión comercial. Y lo que vamos a ver ahora son las montañas de Colorado, que tiene 53 picos principales, y dice que superan los 14.000 pies, unos 4,267 metros, es decir, unos 4 kilómetros con 267 metros, siendo el monte Elbert el más alto, el punto más alto de las montañas rocosas. Entonces, lo que J. Tolan va a enseñarnos ahora en este vídeo es precisamente cómo se puede ver las rocosas y desde qué distancia. Cuando nosotros le damos play al vídeo para poder ir explicando todo a medida que él lo muestra, él hace zoom con la cámara. Y al hacer zoom con la cámara, se miran las montañas rocosas perfectamente. Bien, tenemos la cuenta que hicimos antes y fue sencilla. A 10 kilómetros de altura de media que viajan los aviones comerciales, deberíamos de ver, por la caída de curvatura, deberíamos de ver solo 350 y pico kilómetros, 360 y pico kilómetros. Lo cierto es que cuando J. Tolan hace esta grabación, no es que no solamente no se cumpla la trigonometría esférica oficial, sino que casi se cuadriplica la distancia que se puede ver. Entonces, ya directamente, esta prueba que estamos viendo de J. Tolan de medición a larga distancia en un avión comercial, que todos podemos comprobarlo con una cámara, eso sí, hay que gastarse una pasta en la cámara el objetivo de infrarrojos, que cuesta un dineral, pues podemos cotejar esta prueba que estamos viendo en pantalla y
que nos da, que casi da 4 veces más. Aquí hago la aclaración y ya meto a Iván para que nos dé sus razonamientos. Y digo, las cuentas oficiales no dan, pero es que casi por 4 hay que multiplicarlas. Entonces, aquí entraríamos ya en... Muchos dicen, igual es que es esférica pero más grande. Y yo os digo, vale, pero es que lo oficial, lo que estudian los científicos, lo que nos dicen que es real y que es oficial de la NASA, no se cumple. Porque seguimos viendo las cosas y la caída de curvatura no tapa lo que debería de estar tapado, que en este caso son las montañas rocosas de J. Toland. Así que, por favor, Iván, si nos tienes que comentar de esto. Vale. Mi razonamiento es algo largo, así que voy a exponerlo y vosotros ya decís lo que pensáis. En primer lugar, todo lo que has dicho es correcto. Es decir, los cálculos son exactamente correctos como los has dicho, pero hay algo que no se tiene en cuenta. Mira, yo tengo aquí una tabla de cuánto se esconde con la curvatura de la Tierra en metros un objeto en la distancia. Cada 3,6 kilómetros se esconde 1 metro el objeto. Cada 10 kilómetros se esconde 7,8. Cada 50, así sucesivamente, ¿vale? El cálculo le da la razón a lo que has dicho. Tú puedes ver determinados objetos en una distancia que, bueno, realmente si existiese una curvatura no se podría ver. Pero falta una cosa para poder entender todo este asunto. Es la refracción. La refracción... Hay un ejemplo muy fácil, muy sencillo para entender estas cosas que tengo aquí preparado. La luz rebota. Tengo aquí una flecha. Si yo coloco en esta flecha un vaso con agua, vais a ver que cambia de dirección. Sí. Cambia de dirección. Derecha. Izquierda, derecha. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la flecha está dibujada apuntando a la izquierda, el vaso tiene agua, el índice de refracción tiene que ver con el aire. Y cuando tú observas un objeto que está en el mar, la refracción fusiona la presión del aire que está en varias capas, la temperatura del aire que también está en varias capas, puede ser más caliente, más frío, y eso genera lo que entendemos en el desierto como espejismos. Levanta del horizonte un objeto que no puedes ver porque está debajo de la curvatura, levanta el espejismo porque rebota en diferentes, digamos, ángulos. La luz viaja en línea recta siempre, pero si tiene una presión distinta el aire y tiene diferentes temperaturas, esa línea recta hace como unos rebotes y te empuja hacia arriba el espejismo. Por eso existe un eclipse que tengo aquí apuntado, Selenelion. Este eclipse de Selenelion es un eclipse lunar que ocurre cuando el Sol y la Luna son visibles al mismo tiempo desde el mismo lugar. Pero hay una cosa que se llama el arcocoseno. El arcocoseno es la inversa del coseno. Lo que busca es el cociente de los catetos adyacentes y la hipotenusa del triángulo rectángulo. Lo que hace es colocar 3 puntos como referencia de triangulación para entenderlo rápido y según la altura puedes ver cómo sube ese espejismo para ver la Luna y el Sol a la vez. En resumidas cuentas, creo que los datos son correctos si nos colocamos solo en cuanto a distancias de a este número la curvatura nos impide o no ver determinado objeto, pero si le pones la refracción, ahí aparecen los espejismos que nos hacen ver fotografías donde desde Barcelona puedes ver Mallorca, por ejemplo. Y de hecho he sacado aquí de Barcelona cómo ver Serra de Tramuntana, que es una de las fotos que aparece en el PowerPoint que has puesto. Y los cálculos no es que invaliden que la Tierra sea esférica, sino que le dan la razón a que sea esférica siempre que pongas la refracción. Ese es mi razonamiento y quizás me equivoco porque no soy experto en esto, pero bueno, yo lo coloco ahí para que vosotros penséis. No, está muy bien razonado y solo fallas en una cosa. Solo es una cosa en la que fallas. Y es que cuando nosotros lo llevamos experimento de laboratorio, y yo lo tengo aquí, por eso es necesario poner los vídeos para que la gente lo vea, lo que tú dices está todo perfecto. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando tú lo pones en laboratorio, eso solo funciona cuando todo está a nivel. Si tú haces el mismo experimento con curvatura, la refracción no funciona. ¿Entiendes? Por eso acabo de ponerte... vamos a enseñarlo para que la gente lo pueda ver en directo. Atentos. Vale. Bien, vamos a empezar por orden para que la gente comprenda todo lo que explicaste, pero viéndolo, con experimentación científica y comparándolo con lo real. Empezamos por el efecto Fata Morgana, importantísimo. El efecto Fata Morgana es precisamente, como estaba explicando muy bien Iván, el hecho de que a veces se dejan de ver cosas. Ahora mismo estamos viendo como una moto en pleno desierto va tan rápido o esa especie de reactor que a veces desaparece. Puede ser por las temperaturas, puede ser por muchísimas, como el viento, como tú decías, Iván, pero
actúan de diferente forma dependiendo del día, la temperatura, el frío, está arriba, está abajo, la situación atmosférica. Perfecto. Hasta ahí todos lo acabamos de ver. Entonces sabemos que el efecto Fata Morgana puede hacer que un barco esté suspendido en el aire, que no se, ¿sabes? Sin mar. Puede hacer que no mires lo que está delante. Puede hacer que te parezca que el barco desapareció por la curvatura. Pero el caso es que si nosotros seguimos avanzando y empezamos a hacer grabaciones continuas, que las vamos a ir poniendo, por eso estructuré todo así, ponemos en el mismo sitio la cámara grabando el mismo horizonte y veremos que a lo largo del día, por todas las variables que bien dijo y explicó Iván, se va viendo el horizonte y se va tapando con el mar. En cambio, si nosotros buscamos en Google y preguntamos, bueno, una de las razones por qué la Tierra es esférica, te siguen aún razonando y te lo ponen, que el barco desaparece por la curvatura de la Tierra, cuando es mentira, cuando es realmente por el efecto Fata Morgana. Y bien, cuando nosotros estamos viendo este efecto, que lo estamos viendo con diferentes cosas, con barcos, también con faros, y vemos esto, que a lo largo del día, dejando la cámara en el mismo sitio, hay días en los que se ve la Tierra y hay días que casi ni se ve el faro, pues podemos comprobar que este efecto es correcto. Pero ahora vamos a la experimentación científica, a replicarlo en laboratorio. Vamos a replicarlo en laboratorio. Y a mí lo que me dejó tan impresionado es precisamente el detalle de que si tú le aplicas curvatura a los factores, no hace el efecto Fata Morgana. En cambio, si todo se mantiene en nivel, sí. Y vamos ahora a verlo en experimento de laboratorio. Lo vamos a dar a play y os lo voy a ir explicando mientras aparece. El objeto está a nivel, los fluidos están a nivel y la cámara está al mismo nivel. Todo al mismo nivel. Entonces, cuando ponen, aún por encima lo hacen con el papel que pone Fata Morgana, se sale y dice, las tres imágenes no se suelen ver en la naturaleza porque una capa se mueve por el viento, por supuesto, y estamos viendo la misma replicación del barco, dado la vuelta arriba o elevado, experimentado en laboratorio con un papel que pone Fata Morgana y simplemente imitando el efecto, pero el detalle es que todo tiene que mantenerse al mismo nivel. Esto deja de funcionar si tú coges y curvas, ¿sabes? Si ya pones el agua así curvada y la cámara curvada hacia arriba, como se supone que sería la Tierra en el modelo esférico, ya no funciona el efecto Fata Morgana. Entonces, tengo 3 vídeos que esto lo corroboran, los vamos a poner para que la gente vaya viendo que manteniendo todo a nivel, es decir, con una Tierra plana y estacionaria, como nosotros decimos, el efecto Fata Morgana se puede replicar en laboratorio. Pero con curva, no. Ahora, Iván, entra. Sí, ¿Queréis decir algo? Sí, una cosa breve. Creo que se nos olvida el factor de tiempo. Es decir, si todos los días tomamos la misma foto del mismo barco en la misma distancia, habrá días que se verá y habrá días que no. Porque hay días que tiene más calor el aire, menos calor y presión el aire. Exacto. Y si este objeto no se ve por la curvatura y hay una gran refracción, es que te lo levanta de la curvatura. Tú ves un objeto que no deberías ver si no existiese ese factor de refracción. Por eso hay tantas fotografías de barcos volando, que todos los ves en el cielo, porque los ha levantado. Simplemente eso. No, es exactamente eso. El problema es que en modelo esférico no se puede replicar en laboratorio y el detalle va a entrar aquí, por eso tuvimos que poner este extracto de el doctor Walter Levin, astrofísico y profesor de física en el MIT. Entonces voy a leer para todos los espectadores lo que explica él y es fundamental para comprender esto. Si me permitís, voy a leerlo porque está en inglés, ¿sabes? Y así la gente no solo lo tendrá ¿Y este señor leer, sino lo puede leer. Es doctor Walter Levin, astrofísico y profesor de física en el MIT. Bien. Y vamos a escuchar este extracto para entender bien qué es la difracción. Un segundo y yo lo voy leyendo, no os preocupéis. Quiero hablar... Uy, voy a quitarle el audio para que no me confunda a mí. Dice, quiero hablar sobre el tópico de la resolución angular de vuestro propio ojo. Y dice, ahora podréis calcular cuál es el límite de resolución angular de vuestro ojo, porque podéis estimar cuál es el diámetro de la pupila. La apertura de vuestro ojo, 3 milímetros, o lo mejor 5 milímetros, un poco más grande durante la noche, cuando es oscuro la pupila se abre más. Pero podemos calcular lo que es. También creo que la mayoría de vosotros no seríais capaces de ver con una resolución angular de 1 minuto de arco. Y dice, la mayoría estáis probablemente en el rango de 1 minuto de arco. Es un poco más del límite de la difracción, pero está muy cerca. Cuando piensas en la difracción, es realmente algo increíble, muy fascinante. Porque lo que la difracción realmente significa es que es una limitación que tenemos todos, incluso Dios, dice. Y dice, ninguno puede evitar la difracción. No podéis hacer mejor que esto. Esto es la madre naturaleza. No podéis vencer a la difracción. Bien, y dice, ahí al final, que es lo que me cuesta parar un segundo, dice, solo la retina. Cuando miras a la fuente de la luz, la imagen en tu retina se verá así. Bien. La historia de la difracción, y por eso es importante, y lo puse en esta parte y con este orden, es comprender que vamos a imitar otra vez en laboratorio
¿por qué se tapa en el horizonte el barco? Porque una cosa es el efecto Fata Morgana, que eleva los objetos, lo que dicen a veces y explican, y que estaría bien si se pudiera replicar en laboratorio. El problema es que lo que tú dices, Iván, no se puede replicar en laboratorio, ¿sabes? Y lo nuestro sí. Por eso yo siempre hago el hincapié en que, daros cuenta, el modelo de tierra plana será muy loco, pero se puede replicar en laboratorio los factores que lo dan. Ahora, si tú ya me estás diciendo que en una superficie curva se da el efecto Fata Morgana, yo te digo, ¿por qué en laboratorio no me lo muestras? Ese es el detalle y por eso hay esa confrontación, ¿entendéis? Así que aquí nadie viene a tener la razón. Venimos a dar datos y los datos es que el efecto Fata Morgana en una tierra esférica es irreplicable. En laboratorio no se pudo replicar. En una tierra plana como nosotros defendemos, sí. Ahora entramos en ¿por qué desaparece el barco? El efecto de difracción. Y vamos a poner cómo se hace en laboratorio. Y lo voy a ir explicando yo a medida que se muestre y luego damos nuestra opinión. Y dice, sin refracción, el barco se aleja sobre un plano y disminuye por un punto de fuga. Por supuesto, como todos tenemos una esfera, un globo ocular, todo se junta en un punto de fuga, por eso pintamos los cuadros así, le da profundidad. Entonces lo podemos ver, en una superficie plana, si tú apartas el barco sin nada, sin lo que va él a utilizar como difracción, vemos que el barco se sigue viendo perfectamente en una superficie plana a lo lejos, por mucho que lo alejes. Lo único que se da es eso, el punto de fuga. Pero con la refracción el barco se aleja sobre el mismo plano y ahora sí que se va cortando y lo estamos viendo en el experimento, sencillamente aplicando la difracción, que es como él pone como una especie de pletina así de plástico para imitarlo y vemos que hace exactamente lo que tantas veces nos dijeron que era por la curvatura. Y nosotros lo tenemos replicado en laboratorio a nivel, es decir, sin curvatura, se da eso con la difracción. Y luego pongo el ejemplo del barco y también incluso de unas plataformas petrolíferas que se puede ver exactamente igual. Si queréis comentar algo de esto. No, yo porque simplemente... otra vez más, la difracción solo se puede hacer en una superficie plana, Iván. En curva claro. no hay experimento científico. Por eso estas cosas tienen tanto peso, ¿sabes? No sabría decirte, porque claro, ¿cómo puedes hacer en laboratorio? Claro, reducir la escala a lo mejor hace inviable el experimento, porque mirarías desde arriba. Y esa es la historia, Iván, que es lo que cuando nosotros nos dicen y nos dicen que no somos científicos, yo les digo, mirar, hermano, yo te digo, yo te comprendo a ti y que tú me digas, mira, hacerlo a tal escala es imposible, o que yo te diga, mira, el agua no está demostrado empíricamente que se pueda adherir a una esfera en laboratorio, porque es imposible. Es más, si tú dices que por encima una esfera le echas agua, aparte de escurrirse, como es normal, porque eso de la gravedad nos lo contaron, muy bonito, pero no se puede demostrar en el laboratorio. El caso es que si aún por encima me dices que la esfera está girando a miles de kilómetros por hora, el agua sale escupida. Eso es lo que me dice la ciencia, lo que yo aprendí aquí dentro y lo que puedo replicar en laboratorio. Ahora, claro, entramos en la dicotomía de que vosotros decís, y me parece perfecto, no se puede replicar la gravedad, no se puede replicar la Tierra esférica y esas escalas. Y yo te digo, Iván, está bien, pero ¿por qué lo nuestro tiene menos peso que lo vuestro y lo mío sí que se puede replicar en laboratorio? Y lo vuestro no, ¿sabes? Tienes razón. Ese es el detalle, tío. Debería tener las dos posturas, pues, el mismo respeto, digamos. Claro, por lo menos, ¿sabes? Mira, es que yo por lo menos me baso en un experimento que te puedo mostrar, pero tú me estás diciendo que yo soy anticientífico y ni siquiera te basas en un experimento. Claro. Yo el otro día cogí un recipiente grande, ¿vale? Cerrado. Era redondo. Le puse agua y empecé a darle vueltas así. Fuerza centrífuga. Se pegó el agua en las paredes y no se caía. Que a lo mejor es una forma de explicar si la Tierra gira y tiene su fuerza. Al contrario. Lo que te está diciendo es que al contrario, que saldría. Pero no hace el giro completo. Es que hay varios giros. Claro. No solo gira así, la Tierra también gira. Pero bueno, eso lo podemos decir. Traslación, claro. Eso cuando lleguemos al punto. Vamos a continuar porque... Pero bueno, me parece muy interesante y te agradezco por lo menos, Iván, ¿sabes? Que digas que por lo menos no está demostrado, ¿sabes? No, claro, está bien que me digáis, no se puede replicar en laboratorio, yo te digo, con esas escalas, ni se puede replicar la gravedad. No se puede. Pero vale, yo lo que pido es respetarnos a nosotros porque lo nuestro se puede replicar. Y sabes, si a mí me llamas anticientífico y yo por lo menos te explico en laboratorio que el efecto Fata Morgana se da pero en una superficie plana, que el efecto de difracción se da pero en una superficie plana, entonces, ¿por qué me llamas a mí anticientífico? Dime, yo no puedo gestionar lo mismo y lo vuestro es verdad que tienes razón, pero estáis basando una teoría, el heliocentrismo y el modelo copernicano, realmente en cosas que no fueron replicadas en laboratorio. Con lo cual... Creo que se toma el propio planeta Tierra como laboratorio, quizás. Una serie de científicos, como pasó en la Antártida, con el The Final Experiment. Pero luego iremos a eso. Como que el laboratorio es el propio planeta, digamos. Sí. Yo lo que veo, Iván, es que el surgimiento de este movimiento de terraplanismo, a mí me da la sensación de que no ha sido promovido por 4 tontetes o personas incultas.
la gente tiene como la visión de que el terraplanismo es una tontería, es una locura, es una cosa que ya se utiliza terraplanista como una forma de insulto, ¿no? De insultar incluso. Sí. Pero yo, por lo que he podido analizar y científicos que he escuchado y tal, surge precisamente de esos puntos discordantes que no encajan con la versión oficial y ahí empiezan a surgir las dudas y se empiezan a proponer modelos de un paradigma plano, ¿no? Pero claro, el problema es ese, ¿no? El nivel de acercamiento y que uno esté dispuesto en tiempo, en calidad de escuchar, de atención, de concentración, para conocer de verdad cuáles son esas premisas, ¿no? Pero claro, imagínate, Iván, que digamos, las leyes de la física que nosotros conocemos estuviesen todas erradas, o la mayor parte, no digo todas, la mayor parte de las leyes de la física que se defienden a capa y espada y casi me atrevería a decir con una especie de obsesión religiosa, muchas veces dogmática, porque no se permite dudar. Y claro, yo creo que es lo más anticientífico que existe. Precisamente para avanzar creo que deberíamos de dudar y cuestionar absolutamente todo, ¿no? Pero lo que veo es eso, ¿no? Que, en fin, adelante. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Una cosa es ciencia y otra cientificismo, que es religión científica. Yeah. Pero ¿sabes lo que está pasando? Que aquí en este vídeo que estamos haciendo estoy seguro que la gente está disfrutándolo. Porque es posturas razonables, respeto, uno dice pues lo que piensa, el otro también, somos amigos entre amigos. Y el problema es que hay mucho terraplanista que hace las cosas mal y que de alguna forma hace hordas de gente, digamos, un poco más, si existiese la palabra, asectarizada. No existe la palabra, pero yo lo... Sí. Exacto. Sí. Y eso os hace un flaco favor, porque vosotros ponéis la razón por delante y hay otros que utilizan, pues, otras tácticas un poco más oscuras. No hablo en nadie en particular, que nadie se dé por aludido, pero es una verdad que en Internet hay hordas fanáticas de este lado y del otro también. Y del otro. Es que y todo eso también, pues es malo. Que yo, fíjate que yo me pongo en contra siempre del sector más radical que ataca al otro o lo quiere defenestrar a través de insultos y todo eso. Y muchas veces me he puesto del lado de personas como tú, que sois defensores del heliocentrismo, pero al menos tenéis esa educación, esa capacidad de poder dialogar, ¿no? Y yo siempre he dicho lo mismo, las ideas no pueden estar por encima de las personas, de ninguna manera. Lo más importante es la persona. Exacto, claro. Y tanto yo como Enrique, el entorno nuestro, casi todos, ¿verdad, Enrique? Son heliocentristas, son de tierra bola. Y no pasa nada. Nosotros... Pues nada. Yo me viví 7 años pensando que la Tierra era esférica. Así que no me las voy a dar ahora de enterado, ¿sabes? Siempre lo digo. Claro. Yo hasta los 46 años era heliocentrista. Ahora me inclino más hacia la tierra recta, la llamo yo así, tierra recta, para evitar algunos problemas algorítmicos de las redes, pero no pasa nada. Es decir, ¿y por qué no podemos hablar muchas veces en vídeos, ¿verdad, Enrique? Bueno, pues del espacio, aunque yo pues me inclino a pensar que es una trola que nos han metido, ¿no? De la NASA. Pero bueno, no es bueno radicalizarse ni atrincherarse en nada, porque al final eso de quiero la razón, está en los dominios del ego, y el ego no es nada bueno en estos menesteres. Pues mira, voy a decir una cosa. Y la gente tendrá que cotejar las pruebas después que cada uno. Claro. El trabajo de la gente. Digo una cosa y si os parece bien que continúe, Enrique, que tiene muchas cosas aún en el PowerPoint. Lo que iba a decir es que, rompiendo una lanza a vuestro favor, yo dije una barbaridad hace 8 o 10 años en un vídeo y estaba totalmente equivocado. Y la barbaridad fue que yo dije que a 10.000 metros de altura en un avión, que yo vi la curvatura por la ventana. Eso es falso. Lo que vi fue cómo la ventana dobla, porque las ventanas tienen un poco de ojo de pez, pero a nivel matemático es imposible, no se puede ver. A esa altura no se puede ver. A mí me ha se podría ver a nivel matemático, a unos 40 kilómetros más o menos, pero no, eso rompe una lanza a vuestro favor porque no. Fíjate pues gracias de corazón, hermano. Yo sé que va a haber muchos terraplanistas que te escucharon y que van a decir, joder, gracias, Iván. Bueno, hace 10 años. Somos y estoy de acuerdo, hace 10 años yo defendía la Tierra esférica. Así que... No, pero fíjate que en una ocasión, en un congreso de ufología, salió un piloto y dijo, no, sí, yo he visto la curvatura. Y yo le dije, tienes esquizofrenia. Pero lo dije meme, con eso es un todo... Meme. Me parece que sí que salió un meme todo. Y no, lo dije a veces me sale. Con toda la buena fe del mundo. Es decir, no lo dije con puñetería, lo dije con sentido del humor. Incluso luego hablé con él y le dije, mira, discúlpame si de eso no era mi intención. Pero no veas cómo me puso Jesús Calleja.
Ostras. El Jesús Calleja, bueno, me dijo de todo. Me dijo, ¿tú quién te crees que eres, David? No sé qué. Digo, si lo dije de broma, por favor. Es que les gusta sacar de contexto, para hacer mal. Es que no puede ser. Sí, pero bueno. A mí siempre me cogen trozos de clips pequeñísimos, no dejas el razonamiento, entonces claro que no lo van a entender. Claro, es que si quitan el contexto, pues hacen lo que quieren. Ahí está, si quitas el contexto. Bien, dicho esto, continúo. Para que vayamos fluyendo con lo que tú dices, hermano. Como te mandé una, y tú acababas de decir, Iván, lo de que a 40 kilómetros así se empieza a ver la curvatura. Tenemos un vídeo que es a cámara de un globo aerostático de 34 kilómetros de altura, te lo pasé porque es con cámara rectilínea, es de los pocos que pudimos obtener con cámara rectilínea sin ojo de pez porque son muy caras. Las cámaras con ojo rectilíneo, para que la gente lo sepa, los objetivos rectilíneos son los más caros, los que menos te distorsionan la imagen cuanto más hacia el borde va. Entonces, tenemos aquí un vídeo que os lo ponemos de un globo aerostático a 34 kilómetros de altura en el cual podemos ver que la experimentación que nosotros hacemos se replica. Primer detalle importantísimo, no se ven estrellas, que eso me gustaría saber la opinión de Iván después, nos meteremos en eso después de unos cosas, te lo voy a preguntar. Primer punto importante, no se ven ni estrellas, ni meteoritos, ni basura espacial, todo lo que dicen que está por ahí flotando alrededor no se ve, es algo rarísimo, que solo desde abajo podemos ver las estrellas. Y luego que se mira el horizonte muy plano, solo se le puede ver un poquito de distorsión de curvatura como mucho hacia los bordes, pero es que es por el objetivo. Pero es que es un disco. O sea, así. Todo sugiere que es un disco plano. Eso es a nuestra percepción. De todas formas, lo que es empírico del todo y en base a las pruebas que vimos es que por tanto el punto de fuga que no nos permite ver más allá del horizonte y la difracción, tenemos el caso de que vemos hasta donde podemos ver, pero el horizonte siempre se mantiene a nuestro nivel y vemos cómo es rectilíneo. Así que os estamos poniendo en pantalla una de las mejores grabaciones que nosotros tenemos para demostrar que la Tierra es plana, no porque no se ve toda completa, pero se ve que no es como nos la muestra la NASA siempre, tan curva desde sus satélites. Se ve plana prácticamente. Lo que pasa es que solo un trozo. ¿A cuántos kilómetros necesitaríamos subir para verla completamente? No lo sé. Yo tengo la imagen de lo más alto, que sería mucho más alto que 34 kilómetros, es decir, pasando los 120 kilómetros o más, no sé si 140, de los Sounding Rockets, en donde podemos comprobar otra vez que no hay estrellas. Te pasaré el vídeo para que lo ilustres, Iván, que no hay estrellas y que vemos el horizonte relativamente plano. Y eso que no es tan bueno el objetivo como este. Estamos hablando de la altitud. El vídeo que tenemos mejor es de un globo aerostático 34 kilómetros, con objetivo rectilíneo. Se mira muy plana. Pero tenemos también lo de los Sounding Rockets. ¿Qué pasa? Que fueron hechos por estudiantes y no tenían tanto dinero para mandar un objetivo tan bueno como este del globo. Pero aún así, se puede comprobar por momentos que se ve el horizonte bastante plano. Pasaré las imágenes a Iván para que podáis ver las dos, tanto de Sounding Rocket como estas que estamos viendo ahora mismo. Bien, dicho esto, continuamos con lo que me decía. Lo que decía Iván, si realmente lo que nosotros nos estamos apoyando aquí es que las mediciones a larga distancia se basan en los efectos que antes previamente explicamos en laboratorio y que tiene que estar todo a nivel. Claro está, las imágenes que ahora vamos a mostrar y los ejemplos, si se da la premisa que no se pudo demostrar en laboratorio, que dice Iván, que es que si es curva se elevan los objetos, entonces ya estas pruebas ya no nos servirían. Pero basándonos en las pruebas de laboratorio de que tiene que estar todo a nivel, el que nosotros miremos Mallorca desde Barcelona es algo que se corresponde con nuestra experimentación en laboratorio y que no coincide con la trigonometría esférica oficial. No se podría ver Mallorca desde Barcelona. Y lo admitía incluso el chico, y mola porque el razonamiento que da a favor de la Tierra esférica es el mismo que da también Iván. Y dice, en condiciones normales no se podría ver debido a la curvatura de la Tierra, explica Àlex Andrés, técnico del Servei Meteorològic de Cataluña. Entonces, te explica bien ahí abajo, lo vamos a leer para que veáis que lo que dice Iván no se lo saca de la manga, es perfectamente la explicación oficial. Y dicen, para Andrés, este fenómeno excepcional solo se dan condiciones de mucha estabilidad atmosférica y con temperatura fría en la parte baja. Con aire frío en la superficie, explica, la luz se curva y lo que estaría escondido se puede ver. Eso sí, es necesario tener buena visibilidad, que el cielo esté despejado, que no haya nubes sobre la isla y tomar la imagen desde un punto elevado. Con nuestras cuentas y nuestros vídeos, que aquí lo vamos a poder ver, os vamos a poner varios ejemplos de que deberían de estar los edificios tapados por la curvatura y no lo están. En el caso de Mallorca tenemos una grabación donde se ve perfectamente, pero como está un poquito a altura podrías decir tú, vale Enrique, aquí no me acaba de convencer lo de Mallorca. Miremoslo con otras pruebas. Miremos, por ejemplo, el skyline de Puerto Madero, desde la Rambla de las Américas, distancia 54 kilómetros. Y la supuesta curvatura debería de ser de 196 metros de caída de curvatura. Wow. Y claro, cuando cotejamos todos los edificios, vemos que el más alto tiene 200
203 metros o 200,3. Perdona que no lo leo bien, creo que es 203 metros. Es decir, que hasta el más alto solo se podría ver un poquito por la caída de curvatura. Y cuando ponemos el vídeo, podemos ver el skyline, todos los edificios, hasta casi los más pequeños, los vemos con claridad, habiendo un error de curvatura demasiado. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, esto apoya los experimentos que nosotros podemos replicar en laboratorio, lo que hablábamos antes, el efecto Fata Morgana y la difracción. Todo ello con los objetos a nivel. Claro está, si tomamos la referencia que nos dice Iván y que explica este científico que no está demostrado en laboratorio de que se elevan los objetos si la Tierra es esférica, estas pruebas ya no nos valdrían. Pero claro, tampoco tienen apoyo en base a un experimento científico que sea replicable. Entonces, por eso quiero mostrarlas, aunque la gente luego piense distinto. ¿Vale? Por eso, que para nosotros son pruebas fehacientes, claro, si te basas en eso, si no, no. Y luego tenemos otra foto, que es muy importante aquí, que es la del skyline de Chicago. En 83,6 kilómetros de distancia hay una curvatura de 548,64 metros, es decir, más de medio kilómetro de caída, la cual debería ocultar incluso el edificio más alto en Chicago. Y cuando vemos perfectamente la fotografía, pues vemos que no es un espejismo superior, no está distorsionado, se miran igual. Veis que el efecto Fata Morgana, cuando lo hacemos en laboratorio y los que tenemos de verdad, no digamos que distorsionan más la imagen que esto que vemos. Nosotros sacamos una imagen muy clara del skyline de Chicago, que se ve que no hay esa distorsión necesaria como para que sea un reflejo que eleve tanto por la curvatura. Sí, Enrique, hay que recordar al público que un meteorólogo ya salió a decir que era un reflejo. Sí, pero que claro, con eso que no se puede replicar en laboratorio, es que no podemos hacer otra cosa si ya lo dices, ¿sabes? Dijo que era como un espejismo, pero es que se hizo una y otra vez y salía siempre en los edificios. Mira, o sea, no puede ser siempre en todas las tomas que aparezca un espejismo. Yo he sacado aquí cuando Enrique estaba diciendo que la ciencia oficial dice que no se puede ver Mallorca desde Barcelona. Yo lo estaba investigando antes porque como tenía la fotografía de la Serra de Tramuntana, y he sacado unas tablas que dicen que, en primer lugar, la ciencia oficial nunca ha dicho eso, porque los cálculos sí que pueden demostrar que se puede ver la Serra de Tramuntana desde Barcelona. Desde Tibidabo, 512 metros, es totalmente compatible ver cimas de la serra. Desde el Montjuïc, 173 metros, puede ocurrir con refracción. Y desde el nivel del mar no se puede ver salvo condiciones atmosféricas anómalas. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Y si los dos bandos estamos equivocados? ¿Y si no es cuestión de hacer una medición, sino de tener en cuenta otros factores que no encajan con la propia medición, sino que habría que sumarlos a la medición? En este caso, la altura, la presión del aire, la temperatura. Si tú hicieses la misma foto desde el Montjuïc durante muchos días, habría días que no lo verías y otros días que sí que verías ese Por eso te puse 2 vídeos grabados durante todo el día para que la gente vea las variaciones de cómo con el efecto Fata Morgana unas veces se ve, unas horas no se ve, unas veces se ve la mitad cortado, otras veces... Entonces por eso puse esas grabaciones para que la gente lo coteje, lo que está diciendo Iván. Ya lo he visto. Toda la que se puede ver, a nivel oficial se puede ver. Es así. Mallorca ¿Qué pasa? Se ve desde Barcelona. Que el único error que tiene esa premisa es que lo que ellos justifican no se puede replicar en laboratorio. Pero cuando tú me demuestres que el efecto Fata Morgana o la difracción, claro, nos da la razón, pero el caso es que no nos da la razón en cuanto a experimento replicable en laboratorio. Vale. Porque si tú me muestras el experimento que yo te muestro del efecto Fata Morgana con curvatura, yo me callo la boca. Si me enseñas el experimento del barco con difracción, con curvatura, yo me callo la boca. Pero es que para que se den esas premisas en laboratorio, la única forma de que se den es estando tanto la cámara como lo que genera la difracción como el barco al mismo nivel. Si no, no sale exactamente lo mismo que vemos cuando el barco se oculta en el horizonte. Entonces, esa es la única premisa. Si el razonamiento está muy bien. El caso es, que es lo que hablábamos antes, con la excusa de que la gravedad pega al agua y no lo puedo probar en laboratorio, claro, es que así está muy bien, pero es que yo podría lanzar muchas más cosas al aire así, ¿sabes? Diciendo, es que no te lo puedo probar en laboratorio, ¿sabes? Pero lo nuestro sí, por eso lo que incentivamos no es, tenemos toda la razón, por lo menos personas como yo, David y tú. No incentivamos, tenemos toda la razón, lo que decimos es, mirar, cuanto más investigamos, más nos damos cuenta de que la versión oficial muchas veces se las dan como calleja de que son científicos y no pueden replicar en laboratorio lo que defienden. Pero en cambio yo tengo que creer tu historia y yo, que te muestro el experimento científico, resulta que estoy loquísimo.
¿sabes? Calleja así que respeto, solo respeto, es eso. Presentaba una sección en donde decía, tanto para Parcerisa como para Enrique, decía, sí, vamos a, en la sección lecciones, creo, algo así, decía, lecciones de ciencia, os voy a dar una lección de ciencia. Lo decía sí, hombre. Así. Ahora imagínate que yo, Iván, plantéate por un momento, que yo hago un vídeo y digo, os voy a dar a todos una lección de tierra plana. ¿Cómo va a sentar eso a la gente? La gente va a pensar, pero ¿tú quién te crees que eres, imbécil? Que eres un prepotente. No se puede ir así por la vida, ¿no? No, pues y me gustaría diferenciar, porque se lo decía yo a Iván también, que yo, en el contexto de que estamos haciendo un directo con mi gente, que sabes, es la gente que ya me sigue, que sabe que soy terraplanista, que sabe que yo hablo de los reptiles, que viven en otra frecuencia y en otra dimensión. Claro, yo hablo de las cosas en base a lo que yo sé, incluso hago bromas en base a eso, pero no metiéndote con lo ignorante que es el otro por no aceptar tu teoría. Ese es el detalle. Y es lo que Calleja, por eso, luego en los comentarios se lo comen. Cuando me hace un vídeo, luego empecéis a leer los comentarios y es la bomba. Vale, a mí me pasa lo mismo con la parte del terraplanismo, que yo a veces he hecho alguna broma, claro, pero nunca me he metido con alguien personalmente. Nunca. Esa es la diferencia. Yo que tú hagas una broma en contexto con tu gente es normal, porque si tu canal defiende el modelo heliocéntrico, es normal que hagas bromas a ese respecto, por lo menos para mi punto de vista. Yo creo que deberíamos hacer un siguiente vídeo, si Iván está interesado en hacerlo, invitando a dos físicos que son terraplanistas y creo que Iván, que tiene un gran conocimiento de física, podría tener muy buenas migas. ¿Qué te parece, Iván? Bueno, me parece bien. Al final es... Pero claro, yo contra todos no puede ser. Tendré que traer... No, claro. Tendrás que traerte a alguien que te apoye. No, claro, si no yo contra todos no puede ser. Pero que sería interesante que llevaras a otra persona que defienda el mismo modelo heliocéntrico que tú y estaría genial. Pues sí. Si te parece, Enrique, continuamos porque falta... Continuamos. Yo le meto la presión exactamente de los analemas, que me parece muy interesante, aunque sea sencillo. Sí. Le meto esto presión rápido y así ya os gestionáis el tiempo, el final como vosotros queráis, ¿vale? Pusimos la experimentación toda de la refracción y ahora entramos con los analemas, el analema lunar y el analema solar. Nosotros en el modelo terraplanista lo que consideramos es que tenemos un sol y una luna mucho más pequeños y cercanos a nosotros y que están circulando encima nuestra pero haciendo elevaciones como una onda frecuencial, subiendo y bajando y en círculo sobre nosotros. Entonces, para representar esto y que la gente lo comprenda, puse dos vídeos muy didácticos, que es precisamente por qué nosotros vemos el analema solar y el analema lunar, que ya sabéis que es, si ponemos una cámara en el mismo lugar durante los 365 días del año, veremos que hace un 8 la luna y hace un 8 también el sol. Pero dicen, ¿cómo es compatible que esté el sol y la luna circularmente sobre nosotros y que nosotros, en cambio, veamos un 8? Pues esto se explica así, y os lo pongo en el modelo de ordenador, para que veáis que si vosotros hacéis un círculo perfecto sobre nosotros y luego le metéis la onda frecuencial, dependiendo de la perspectiva, cuando lo veis, pues lo que descodificáis es eso precisamente, el 8, el analema lunar y el analema solar, que así visto lo veis perfectamente. Y bien, nosotros, ¿por qué es lo que abogamos? Abogamos por un universo eléctrico y electromagnético. Entonces, para ilustrar esto, yo siempre defiendo que el modelo de la Tierra plana es el mapa que tienen en la ONU, dividido, como no, en 33 partes, porque lo dirigen las logias que tienen 33 niveles, como la masonería que tienen 33 grados. Pues gracias, Iván, sí señor. Entonces, te lo están poniendo ya directamente en el mapa, que eso lo manejan las logias. La Tierra es de las logias y es verdad, las órdenes más importantes siempre vienen de arriba. Pues bien, cuando ponemos este experimento, que es muy interesante, nosotros abogamos por esto, porque el Sol y la Luna hacen como un imán que sube y baja en una frecuencia y esto lo que hace es generar el movimiento perpetuo sobre nosotros circularmente y generando las estaciones después. Pero pongo este modelo que a mí me encanta, que es con un imán, como simplemente lo sueltas, ahora David te dejo paso, lo sueltas y queda en movimiento perpetuo. Ahora David, di, mientras miran el vídeo. Esto que estás hablando es muy interesante, Enrique, pero creo que ningún terraplanista a día de hoy creo que pueda ser capaz de decirnos exactamente qué es el Sol y la Luna, ¿verdad? Ah, eso seguro. ¿Qué es? Olvídate. O sea, eso es como también cuando te dicen los de la Tierra esférica, no, es que tiene explosiones nucleares y es fuego. Y yo te digo, vale, si seguimos vuestro modelo tal como decís, en el espacio decís que no hay oxígeno. Explicarme a mí cómo cojones arde. Porque el fuego necesita oxígeno para arder. Es una locura, es una locura. Aparte, entonces, se han hecho experimentos con plantas, con vegetales, el efecto que produciría si fuese el Sol lo que dicen que es una bola de fuego y se quemaría. Es decir, es otra cosa, más bien eléctrica o electromagnética, ¿verdad, Enrique?
Para mi punto de vista, sí. Pero bueno, son preguntas que dejamos ahí para que la gente se empiece a cuestionar, que antes ni nos las planteábamos. Y bien, en base a esto, nosotros planteamos este modelo para dejar rematado y para que veáis cómo funciona mínimamente, que nosotros no tenemos apoyo de la NASA ni nada. Estas son conclusiones que nosotros vamos sacando de mediciones y de trabajo de otros muchos profesionales que nos han estado apoyando, porque lo cierto es que es muy complejo de explicar. Y si no tienes una financiación como tiene la NASA, peor. Entonces, os mostramos lo que nosotros creemos que es aproximadamente el modelo que defendemos, que es el Sol y la Luna pequeños sobre nosotros, moviéndose tal y como explicamos y formando esos dos analemas, tanto lunar como el solar. Y bien, en cuanto a las mediciones y así, nos basamos después a el movimiento que los antiguos también detectaban con los monumentos antiguos, que iban calculando precisamente las estaciones y todo con el analema solar o el analema lunar. Y entonces por eso podemos verlo replicado en todas las culturas antiguas. Y si vemos las culturas antiguas, por eso lo puse como ilustración, Iván, para que la gente lo tenga, y luego pasamos al primado negativo y acabamos, y ya seguimos con lo otro. Y es que, si os dais cuenta, solo la NASA nos propone el modelo circular y así, con nubes falsas que ya le cogimos, y ellos mismos nos dicen que incluso la Blue Marble, que es la única imagen que ellos dicen que es real, incluso esa dicen que tuvieron que modificarla un poco porque es necesario por el barrido. Tienen que decir eso para que de alguna forma se cubran las espaldas. No lo sé, yo no me metí en eso, por eso. Y además quiero que Iván no me iba a meter en esto porque también tenemos una réplica que hacían antes en ¿cómo se dice? Como hecha a escala y así. Así que en esto métete tú, Iván, ¿sabes? Porque aquí no podemos razonar lo suficiente como para decir cuál es real, cuál no. ¿Cuál es una composición? Claro. Ahí yo ya sí que no me meto. Voy a comentar lo de los analemas porque me ha gustado mucho investigarlo. O sea, realmente es uno de los puntos que me ha fascinado porque era todo un desafío intentar comprenderlo y digo, ostras, ha sido como bastante divertido. De hecho, encaja con todo el modelo que proponéis, de que son más pequeñitas y demás, porque siempre dibuja un 8, pero la solución que proponemos en la Tierra esférica la vemos en los polos. En los polos el 8 se deforma tantísimo que no parece un 8. ¿Por qué? Es verdad. Ahí estaría The Final Experiment, que no sé si lo conocéis, pero fue un experimento que hicieron los terraplanistas. Es eso. Yo el The Final Experiment ya ni le di importancia porque ahora te voy a razonar el por qué no tiene sentido. Vale. ¿Cuándo acabas? Bueno, resumiéndolo mucho porque no quiero extenderme, tenemos inclinación del eje terrestre, la órbita elíptica de la Tierra, con una velocidad variable, y eso es lo que forma el 8 y lo deforma totalmente en los polos, demostrando que es esférica. Lo he resumido mucho, pero porque falta No, pero es así. Realmente la justificación es válida. Y podría ser, ¿qué pasa? Que aquí es otra de las pruebas que dejan abierto, que puede ser esférica o puede ser plana. En nuestro modelo, para que la gente lo entienda, igual que tú razonaste así con el movimiento, en nuestro modelo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú vas hacia los que llaman polos, que es ir sencillamente hacia el borde de la Tierra plana o hacia el centro en nuestro modelo, ¿qué pasa? Que lo que estás viendo es el círculo desde abajo. Ya no tienes el ángulo que te permite ver el 8. Por eso mismo también es la historia también de que se posa el sol solo en el hemisferio norte. ¿Sabéis? Que Jesús, la historia de Jesús es que el sol es Jesús, es que el sol es Jesús y que se posa en lo que viene a ser. Exacto, en el solsticio de invierno. Se posa y tal. Pero eso se da desde una perspectiva concreta, ¿sabes? Y por eso que cuando lo explico digo, hey, tenemos que verlo todo siempre desde el ángulo que hay que verlo. Y bien, para rematar, pongo los ejemplos de primado y ya listo. Ponemos primero, ¿por qué los antiguos siempre tenían la imagen de que la Tierra es plana? Realmente los antiguos es lo que creían. Y vemos en los egipcios, los nórdicos, los indios, los mayas, los incas, los navajos, los hebreos, todos creían en una Tierra plana y estacionaria, que tenía como una cúpula de gases arriba y la semisfera de tierra debajo, como dibujó el Bosco. Por eso yo también eso me reforzó, porque sabéis que yo del Bosco saqué muchas cosas, sobre todo confirmó mi teoría de los reptiles de la cuarta dimensión, que se accede con la glándula pineal. Ya lo sabéis que se lo pintaron por encima y cuando lo veis con infrarrojos veis que de la cabeza del rey sale el reptiliano comiendo un humano que lo tiene en la barriga. Entonces le di mucho peso. Y esto, como poner un ejemplo, como las aguas de arriba que se referían a los egipcios, también era muy parecido. Pues bien, la historia es que en el debate no me moló mucho las caras que ponía el de Mundo Desconocido. Yo no estuve ahí, pero vi las caras de JL, sí. Y es lo que te digo. ¿No lo estuviste? Yo no estaba ahí. Yo te hacía allí. No, vale. Yo lo he visto por vídeo, pero ese yo rollo, ya me había marchado. Si nosotros ahora nos ponemos a hacer pruebas y cada prueba que enseñamos, yo pongo caras, Iván pone caras, tú pones caras, ¿qué estamos haciendo, sabes? Nos estamos faltando al respeto, aunque sea poco, claro. Nos estamos faltando al respeto. Esa es mi opinión, ¿sabes? Sí, es verdad, eso es cierto. Tuvo unas reacciones muy desmesuradas en cuanto a... No hace falta que mientras esté hablando Iván yo esté. ¿Sabes, tío? Porque es que no es así. Y además, es que hay que empatizar, porque es que, una, queda mal. Dos,
es mi amigo. Yo no quiero hacerte sentir ¿sabes? No me gusta hacerte sentir mal. Es que no me gusta. Y si esto no se diera en un ámbito de amigos y de que no va a ser una discusión, yo ya ni me ofrecía, porque aborrezco las discusiones. Vamos, Ciru dice verdades expuestas. Si lo confirma la NASA, es todo mentira. 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 A la luna nunca la invadieron y el espacio nunca ellos lo vieron. Las galaxias nunca existieron. La Tierra es plana, desde siempre lo supieron. Si lo confirma la NASA.